San Mateo, capítulo 8, versículo 23 y versículo 24. La leo para ustedes, mis amados, la palabra del Señor de la siguiente manera. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Les comparto una palabra, la primera parte, con el tema paz en medio de la tormenta. Y nos vamos a concentrar exclusivamente en esta historia bíblica escrita por el evangelista Mateo, uno de los discípulos del Señor. Esta historia también aparece en Marcos, en Lucas, que nos habla cuando Jesús calmó la tempestad. Uno de los tantos milagros que Jesús hizo en su ministerio terrenal para enseñarnos que Él es soberano sobre la naturaleza y que Él tiene el poder sobre toda la creación. Sin embargo, mis amados, usaré esta historia para hablar de la paz a pesar de las tormentas que hoy se nos presentan. No sin antes, mi amada iglesia, lo que significa la palabra paz. Es una palabra muy rica en significado, pero me voy a quedar con unos 4 o 5 términos, como por ejemplo reposo, calma, seguridad, alivio, serenidad. Pero la palabra clave es tranquilidad. ¿Cuántos creemos que esto puede ser posible? Vamos a verlo a través de esta palabra. Y en primer lugar, vamos a hablar un poquito, mis amados, de la situación que se le presentó a Jesús y a sus discípulos en el mar de Galilea. Si usted, por ejemplo, se ubica en el versículo 23, dice el escritor sagrado que Jesús entró en una barca. Esto está hablando, mis amados hermanos y amigos, de un bote de pesca con todos sus veleros, con sus remos, bastante espacioso y con capacidad para varias personas. De hecho, en esta barca estaban los 12 discípulos y también hubo espacio hasta para Jesús, como decimos hoy día, echarse una dormidita. Y Jesús entra en la barca y la palabra nos dice en el versículo 23, la parte B, que sus discípulos le siguieron. Estamos hablando de los 12. La palabra discípulo, mis amados hermanos, viene de una palabra griega que es matetes, que significa seguidor del maestro, el que sigue sus enseñanzas, inclusive el que sigue su estilo de vida. Y entonces los discípulos también entran en la barca por invitación del Señor, porque, mis amados hermanos, un verdadero discípulo siempre estará dispuesto a seguir a su maestro, independientemente de lo que pueda venir o de lo que pueda pasar más adelante. De hecho, mis amados hermanos, la historia nos dice que ellos emprenden un viaje marítimo por el mar de Galilea, o llamado también mar de Tiberias. Lucas lo describe como el lago de Genesaret, era el mismo. Lo cierto es que era un mar de agua dulce. Y en pleno mar de Galilea, la historia nos dice que se levantó una tormenta, que se levantó una tempestad. Ellos no la esperaban por el hecho de que Jesús estaba con ellos en el mismo bote. Aunque, aclarando, se dice y se piensa que en el mar de Galilea eran normales que se presentaran estas tormentas y de una manera repentina. Por muy discípulos que ellos eran, por muy seguidores del Señor, y aunque Jesús estaba con ellos en el mismo bote, se les presentó esta tempestad. Esto nos enseña que seguir al Señor no es nada fácil. Ser discípulo, ser seguidor de Cristo cuesta. Y él mismo lo enseñó en Juan 16:33 cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Jesús también lo enseñó categóricamente en San Mateo,
capítulo 16 y en varias ocasiones cuando dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Para darnos a entender que seguirlo a él cuesta. Había que hablar, mis amados hermanos, del costo del discipulado. Y por eso usted ve que también nos enfermamos, también nos vienen circunstancias adversas y desfavorables, también nos vienen procesos, también nos vienen dificultades y problemas, porque esto hace parte de la vida cristiana. Lo importante de esto, mi amada iglesia, es que las tormentas de la vida y las situaciones que se presentan nunca las vamos a pasar solo, sino con él a nuestro lado. Vino la tormenta, vino la tempestad, pero Jesús estaba con ellos en el barco. Ahora bien, hablemos un poquito de la tempestad. Según Mateo, en el versículo 24, dice que era una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Eso significa, mis amados, que se trataba de una tempestad violenta, muy fuerte, feroz. Se trataba de una tempestad huracanada, de tal manera que la barca se anegaba, el bote se inundaba. Para que me entienda mejor, el agua empezó a metérsele al barco. Si usamos los sinópticos, por ejemplo, según San Marcos, que tenía una fuente fidedigna como lo fue el apóstol Pedro. Recuerde que a Marcos lo llamaron el intérprete de Pedro. Y según Marcos dice que fue una tempestad acompañada con fuertes vientos. Y esto complicó más la situación. De hecho, el Salmo 107, versículo 25, dice: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespaba sus olas. Pero Lucas, el médico amado, el mismo que escribió Hechos de los Apóstoles, nos dice que ellos se anegaban y peligraban. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que en cualquier momento la barca pudo haberse hundido. Pero sabemos por la historia bíblica que eso nunca pasó, por la razón poderosa de que Jesús, el Hijo de Dios, el capitán, el maestro, estaba e iba con ellos en el mismo barco donde sus discípulos se encontraban. Yo no sé, mi amado, cuál es la tormenta que se ha levantado a tu alrededor. ¿Cuál es la tempestad que se ha levantado en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu economía, en lo espiritual? A pesar de todas estas tormentas que a usted y a mí se nos hayan levantado en estos tiempos, si Dios está con nosotros y va con nosotros en el mismo barco, y entiéndeme el lenguaje que estoy hablando, nunca nos vamos a hundir, jamás nos vamos a ahogar. Puede que nos mojemos, pueda que el agua se nos meta al bote, pueda que la tormenta nos remueva la barca, pueda que las olas nos azoten, pero nunca nos vamos a hundir. De hecho, esta es la promesa divina. Dios, a través de su palabra, a través del profeta Isaías, dijo en el capítulo 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo es Dios, yo estaré contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros a pesar de todo? Y si por los ríos, no te anegarás. Esa palabra traduce como no te hundirás, lo que significa, mi amado, que no cruzaremos las aguas solo, no cruzaremos los ríos solo, no cruzaremos los mares solo, sino con él a nuestro lado. Y eso es garantía, reitero, de que jamás nos vamos a ahogar, de que jamás nos vamos a hundir. Es más, el salmista en el capítulo 124, en el versículo 1 en adelante, dijo lo siguiente: de no haber estado Jehová con nosotros, diga ahora Israel, de no haber estado Jehová por nosotros, entonces nos habrían inundado, aquí traduce como ahogar, las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero ¿por qué no pasó eso? La respuesta es obvia, porque Dios
estaba con su pueblo Israel. Y Dios está hoy con su pueblo, que es la iglesia. Y eso es garantía de que nada malo nos va a suceder. Ustedes recuerdan, por ejemplo, al gran apóstol Pablo, cuando iba en una nave, también por un viaje marítimo a Roma. Se levantó una tempestad con un viento fuerte llamado Euroclidón. Hechos capítulo 27. Habían perdido toda esperanza de vida. De hecho, la historia nos dice que habían tirado al mar todos sus enseres, todas las cosas que llevaban en la nave para mitigar un poco la situación. Empeoraba, la tormenta se complicaba más. De tal manera, para no alargar la historia, y se los dejo de tarea, que ninguno pereció, ninguno murió. La historia dice que algunos llegaron en tablas, otros llegaron nadando, pero todos se salvaron. ¿Cuál es la razón? La misma, porque el Señor estaba allí con el apóstol Pablo. Así que, mamá de iglesia, creámoslo, que mientras Él está con nosotros, estamos bien. Por eso también el apóstol Pablo dijo a los corintios: atribulados, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, mas no destruidos. Mientras gocemos de su compañía, mientras estemos gozando de su presencia, estaremos seguros y no nos vamos a ahogar, ni tampoco nos vamos a hundir. Y de hecho, sabemos que Dios está con nosotros a pesar de todo, a pesar de esta situación mundial que estamos viviendo de pandemia, donde aún la Iglesia Universal de Cristo ha sido tocada en cierta manera, pero a pesar de todo, Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia. Y si Dios está con nosotros, escúchelo, hasta la cárcel es buena. Si Dios está conmigo, como dijo alguien, hasta el desierto es bueno. Acuérdate, mi amado, de José, cuando estaba en la cárcel, o del apóstol Pablo preso en Roma. Por ejemplo, en el caso de José dice 4 veces en el capítulo 39 que Dios estaba con José. Y en el caso de Pablo dice que todos los abandonaron. Demas, los demás compañeros, los demás colaboradores de milicia. El único que había quedado con él fue Lucas, el médico amado. Y dice él, y la presencia del Señor. El problema es que a veces las circunstancias nos hacen creer que estamos solos. La tormenta nos hace pensar que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó. Pero no es así, mi amada iglesia. Es todo lo contrario. Es cuando Dios más está con nosotros. Pero a veces pensamos eso. Nos sucede como Jacob cuando estuvo en Betel, que venía huyendo de su hermano que buscaba para matarlos. Él pasa la noche antes de llegar a casa de su tío en un lugar que él mismo llamó Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Ustedes recuerdan cuando Jacob tuvo el sueño de la escalera, y cuando él despertó, él dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. No lo sabía, pero Dios estaba en ese lugar con él. Así que, mis amados, redondeando esta parte, no cruzaremos la tormenta solo, sino con él a nuestro lado, y eso es garantía de que nada malo nos va a suceder.